Ahora, les pedimos que nos acompañen en la lectura de la base bíblica de la predicación de esta mañana. La misma se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 6. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Con nosotros el hermano Pedro Antonio Navarro, quien tendrá la proclamación de la palabra del Señor. Sí, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es una mañana especial en la que celebramos a todas las madres y quiero extenderle una gran felicitación a todas las madres que se encuentran aquí. ¿Cuántas alzan las manos? Felicidades y un aplauso para todas ellas. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. En especial una felicitación a Mami que se encuentra allí cantando. Mami, Dios te bendiga. Te amo mucho. Gracias por tu amor y por todo lo que haces todos los días por mí. Y qué lindo es tener a la niñez de aquí con nosotros en esta mañana y por esas alabanzas tan bellas que cantaron. Mientras ellos cantaban, el Señor me decía, alguien está recibiendo aliento aquí. Porque hay mucho gozo, pero también hay tristeza, porque a veces hay separación. Hay muchas personas que no tienen físicamente a su mamá aquí, pero qué bueno que el Espíritu Santo tiene ese único talento para fortalecernos y para ayudarnos en medio de la dificultad a poder pasar eso de la mano con el Señor. Así que reciban aliento en el nombre de Jesús. Permítame tener una palabra de oración. Señor, gracias por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, nuevamente de estar aquí en tu casa de oración para alabarte, Señor, para bendecirte, para poder recibir, Señor, todas las bendiciones que tú has preparado para con nosotros en este culto, Señor, y sobre todas las cosas, para bendecir tu nombre, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra que será impartida hoy, Señor, llegue a cada corazón, a cada vida que está aquí físicamente, pero también a todos aquellos que están en la internet. Señor, sé tú bendiciendo, Señor, sé tú levantando, sé tú sanando, Señor, los cuerpos, la mente, los espíritus. Sé tú, Señor amado, rompiendo toda mentira del enemigo y toda cadena esta mañana en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Que esta palabra se haga viva, Señor amado, y que sea más cortante que toda espada de 2 filos en esta mañana, Señor amado. Y que, Señor, a final de todo esto, Padre, toda la gloria y la honra sea para ti, porque así siempre es, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermano, permítanme volver a leer la lectura base de hoy. Si la quieren buscar, la pueden buscar. Está en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Romanos 8, del 1 al 6. Y dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. En estas últimas 2 semanas, yo he tenido la grande bendición de parte del Señor de haber sido aceptado en un nuevo trabajo como asistente de quiropráctico. Luego de haber pasado pues mucho tiempo de búsqueda en el trabajo, como muchos aquí saben. Y pues yo siempre digo que nada es casualidad y lo he aprendido para aquellos que seguimos y le servimos al Señor. En este corto tiempo en el que he tenido el privilegio de estar allí trabajando, he podido hablarles un poco a mis compañeros y a las personas que están allí sobre el Señor y sobre lo que Él ha hecho en mi vida. Para mi sorpresa, muchas de las personas que trabajan allí también son cristianas. Al mismo tiempo que me escogieron a mí para trabajar en ese lugar, también aceptaron a otra persona. Y nos están entrenando a ambos en las labores administrativas y demás del lugar. Un día de trabajo yo me percato de que la libreta de esta persona de apuntes, que ella trae todos los días, tiene en la portada un verso de Primera de Corintios. Eso me llamó la atención, así que me atreví a preguntarle que si ella era cristiana. Ella me dijo que sí, pero me lo dijo con timidez. Me dice sí, pero con mucha timidez, y lo noté rápido. Me llamó mucho la atención. Y un día mientras trabajábamos con todos los documentos de la oficina, acomodando récords y demás, durante el entrenamiento, yo le empiezo a contar sobre lo que Dios está haciendo en esta iglesia y sobre algunas experiencias que yo he tenido con el Señor. La persona comienza a contarme de momento que lleva ya casi 2 meses sin congregarse por una situación que le ocurrió que la ha hecho sentirse lejos de Dios. Y dice que no se atreve a regresar, ya que ella pertenecía al ministerio de danza. Y pues tanto ha sido ese sentimiento de sentirse indigna que no ha vuelto a congregarse más nada. Cuando ella me dice eso, yo me asombré y comencé a hablarle de lo que la palabra dice sobre aquellos que hemos decidido seguir al Señor. Y de cómo Jesús no desprecia un corazón contrito y humillado, y mucho menos cuando es uno de sus propios hijos. El jueves en la mañana, cuando me levanté, mientras le daba gracias al Señor por ese día, el Señor me da esta lectura que leí ahora de Romanos. Y puso en mi corazón que, igual que esta persona, hay muchísimos hijos suyos que se sienten de igual manera que esa joven. Y que por eso se han apartado de Él aún más, en ocasiones. Hermanos, hay algo muy importante que tenemos que aprender, que tenemos que entender. ¿Acaso nosotros podemos ser limpios de nuestro pecado por nosotros mismos o por nuestros propios méritos? No, lo sabemos. Y lo escuchamos domingo tras domingo y en cada culto, y lo hemos leído en la palabra. Entonces, ¿por qué a veces cuando resbalamos y pecamos, pensamos que alejándonos de Dios las cosas mejorarán con el tiempo? ¿Por qué? Dios siempre ha mostrado su misericordia para con nosotros los seres humanos, su amor y su disposición a perdonar, sin importar la gravedad del mismo, ni si es algo de recaída, que hemos volvido a caer ahí, requiriendo solamente un arrepentimiento genuino con nuestra fe puesta en la sangre de Jesucristo. En la Sagrada Escritura podemos ver varias formas distintas y ejemplos en que Dios nos ha mostrado su misericordia por el pecador. Para mencionar algunas de ellas, en Lucas 15, 4 al 7, vemos al Señor como el buen pastor que busca la oveja perdida hasta que la encuentra. En 2 de Samuel y en el Salmo 50, Dios envió al profeta Natán a David para reprenderlo
para que se arrepintiera de sus pecados y que recibiera perdón. En Juan 4, 1 al 30, Jesús busca a la samaritana. En Juan 8, del 1 al 11, Jesús defiende a la mujer adúltera delante de muchos testigos. Pero ¿por qué entonces vemos todos estos ejemplos y a veces tenemos esa tendencia de escondernos de la presencia del Señor cuando hemos pecado? Y claro, la respuesta suena bien fácil y bien obvia. Me pueden decir, pues Pedro, porque simplemente me siento indigno, no me siento cómodo, no quiero acercarme porque me siento indigno. Pero el que contesta esto, entonces yo le diría, pero ¿acaso fuimos hechos dignos, fuiste hecho digno porque te limpiaste tú mismo? ¿O porque la sangre del Cordero te limpia y te acerca a su presencia y te permite que te acerques a Él por su amor? Gloria a Dios. ¿Es acaso algún pecado mayor que otro? ¿O es que a veces categorizamos los pecados para sentir que algunos son menos malos que otros o más malos que otros para sentirnos mejor, al compararnos con los demás? Hermanos, a lo que quiero llegar es que ninguno, ni siquiera del menos que haya pecado según su propia opinión o según la opinión de los que le rodean, es digno de la gloria, sino solo por el arrepentimiento y la sangre de Jesús que lo limpie. Aleluya. La palabra por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿qué significa estar en Cristo Jesús y andar conforme al Espíritu? Bueno, ¿y por qué? Hay que ver entonces por qué esto, entonces si esto que dice aquí es cierto en la palabra, ¿por qué somos tantos los que en ocasiones nos sentimos condenados por el pecado tanto tiempo y algunos todo el tiempo? Porque también he conocido personas así. Hermano, el rey David sintió esto también, pero se dio cuenta muy rápidamente que era mejor confesarle lo antes posible al Señor sus pecados y arrepentirse antes de descubrírselos y de tratar de escapar de él. En Salmo 32, del 3 al 5, el rey David escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos porque nos ama con un amor incondicional e indescriptible. Andar conforme al Espíritu es una manera de vida. Y la misma palabra escrita de Dios nos dice que para que cambie nuestra manera de vivir, primero tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Pero entonces, ¿en qué cosas y cómo debemos pensar para poder andar conforme al Espíritu de Dios? Pues eso lo encontramos también en la palabra. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Jesús mismo reprendió a Pedro en un momento y le dijo: apártate de mí, Satanás, a causa de los pensamientos que tuvo en ese instante, en ese momento específico. Jesús le dijo eso a Pedro en Mateo 16:23. Dice así, pero él volviéndose, o sea, Jesús le dijo a Pedro: quítate de mí, de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Pero por qué? Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, esto quiere decir que pensar en las cosas que no son del Espíritu Santo no solo nos va a traer problemas a nosotros como individuos, sino que también
podemos ser de tropiezo a los que nos rodean, que sí están andando en el Espíritu. Saber controlar y discernir nuestros pensamientos es algo muy delicado, pero para nada imposible, porque el Señor lo ha hecho posible. He aprendido que las áreas donde el enemigo nos puede atacar directamente son dos: en nuestro pensamiento y en nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico. En cuanto al pensamiento, debemos aprender cuáles pensamientos son del Espíritu Santo, que provienen de Dios, y cuáles son de la carne, que vienen a partir de nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza pecaminosa, que dice en Santiago 3:15 que es diabólica y sensual. Hace como un mes atrás, yo me encontraba en casa orando y leyendo la palabra, y me pasó por la mente buscar en el significado de la palabra diablo en griego. Yo dije, qué raro, ¿por qué? Estoy orando y dije, ¿por qué voy a buscar eso ahora? Pero está bien, Señor, vamos a buscarlo. Y aprendí algo mucho más profundo de lo que yo esperaba aprender. La palabra griega diablo es diabolos, y la misma significa, escuche, difamador, un falso acusador, aquel que acusa injustamente con intención de herir y condenar para cortar una relación. Wow, esa última me llamó muchísimo la atención. Aquel que acusa pero injustamente, con intención de herir, condenar y para cortar una relación. Y aquí fue que todo me hizo gran sentido. Pues claro, el enemigo lo que siempre ha querido es separarte a ti y a mí de Dios. Desde el inicio de la creación ha sido así. Porque Él sabe que si nos humillamos delante del Señor, recibimos perdón, gracia y poder de Jesucristo para vencerle. He aquí la raíz de todos esos malos pensamientos que nos llegan. Aquellos pensamientos que llegan a nuestras mentes y nos siguen condenando, incluso en ocasiones luego de que ya nos hemos arrepentido delante del Señor. Esa compañera de trabajo me dijo que había pedido perdón muchas veces, en muchas ocasiones distintas por esa situación, pero que aún se sentía indigna de regresar a Él como antes, por temor a caer de nuevo en ese pecado. Hermanos, el que está operando ahí, ese pensamiento, para mantenerla atada en ese lugar de condenación, es el enemigo. Ella ya fue perdonada, es más, el Señor ni siquiera recuerda su pecado. Y lo mismo pasa contigo en esta mañana. Si te encuentras aquí, en esa situación. Hace 2 domingos atrás, en este mismo altar, hablé sobre el nuevo pacto de Cristo y de cómo podemos entrar en él. Y uno de los aspectos del nuevo pacto muy poderosos es que ahora el Señor, por medio de la fe en su sangre, dice la Biblia, que limpia nuestra conciencia de obras muertas para hacer posible servirle a Él. Si no fuera por eso, hermano, ni yo, ni la pastora, ni ninguno de los que estamos aquí podríamos servir y hacer este culto. Porque estaríamos constantemente recordando los pecados que han pasado. Eso ocurría así en el antiguo pacto. El sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por sí mismo de la sangre y por el pueblo completo, pero cuando salía de ahí ya había sido cubierto el pecado porque la sangre había sido derramada en el altar, pero su conciencia seguía pensando, estoy condenado, estoy condenado, estoy condenado. Pero Cristo terminó con eso, aleluya. Y hermano y hermana que me escucha, tenemos que aprender a discernir, a distinguir entre nuestros pensamientos, en contraste, entre nuestros pensamientos de la nueva criatura, aquellos que provienen de lo que ahora somos en Cristo, en el Espíritu Santo, que en aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, en contraste a la sabiduría de la mente carnal antigua,
que nos condena y nos lleva a pecar. Si somos del Espíritu de Dios, pensemos en todo momento, en nuestro diario vivir, en las cosas del Espíritu Santo. O sea, en ser dirigidos por Él, en buscar ser dirigidos en ese momento, en cada momento de nuestro diario vivir, de nuestro día. Y le aseguro que su vida dará un cambio extraordinario. La vida es increíble cuando uno vive en esa comunión, en esa constante comunicación con el Señor, en las cosas comunes de la vida. Al uno levantarse y darle gracias al Señor y decirle, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo hoy? ¿Cuántos aquí han hecho esa oración? ¿Cuántos la hacen? Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuántos le dicen, Señor, úsame hoy para bendecir a otros? Amén. Señor, usa mis manos, usa mi boca para darte la gloria. Dame palabra, Señor, dame palabra de vida para ayudar, para bendecir, Señor, a donde yo vaya. Y mire, manténgase así durante, si no lo ha hecho, empiece a hacerlo y manténgase así durante todos sus días y atrévanse a hacerlo. Láncese en fe. Mire, ore por alguien. Creámosle al Señor y seamos, como dice la Biblia, epístolas abiertas, cartas abiertas que el mundo puede leer y leer sobre el Evangelio de Jesús. Y que nuestra vida dé testimonio de que Jesús vive en nuestros corazones por su Espíritu. Yo se lo digo, se va a sorprender, se va a sorprender. Cuando uno hace esto, cuando uno está manteniéndose en esta cercanía y uno busca eso y está en el diario vivir, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Y pendiente a lo que tú vas a hacer ahora conmigo, Señor. Yo estoy aquí, a lo mejor estoy en este restaurante, Padre. Estoy atento a la necesidad que me rodea. Cuando uno está en eso, de momento, aquel pecado que tanto te afligía, en el que recaías o del que tenías miedo de recaer, se torna como nada, ya que no estás con tu mirada puesta en Él, estás en tu mirada puesta en lo que Dios quiere hacer en el ahora contigo y conmigo. Tienes la mirada puesta en el Maestro. Eso es cosa de los hijos de Dios. Es buscar ser guiados por Dios siempre. Es realmente ser el cuerpo de Cristo en la tierra. El Evangelio es tan poderoso y tan real. Dele gracias al Señor por su Evangelio, porque es que es increíble. Te alabamos, Señor. Yo recuerdo el sábado pasado que asistí a una charla del trabajo. La misma era básicamente una charla motivacional, como parte de la capacitación que estoy recibiendo. Durante esa charla, lo único que tenía en mi mente era, Señor, pero ¿cómo es posible? Esto soy yo sentado aquí orándole al Señor en mi mente. Yo, Señor, ¿cómo es posible que esta persona que está dándonos esta charla esté tan y tan convencido de lo que está diciendo, que él verbaliza aquí, acaba de decir que estaría dispuesto a morir por eso? Wow, yo dije, hermano, eso me asombró el denuedo y la seguridad con el que esa persona hablaba. Sin temor alguno, presentaba su producto como aquel que es capaz de arreglar el mundo entero y que todos deberíamos experimentarlo a ese nivel. Y mientras eso pasaba, el Señor hablaba a mi corazón, a mi mente, y me confrontaba y me decía, ¿y por qué mis hijos tienen tanto temor de hablar de mí? ¿Por qué tienen miedo? Aleluya. ¿Por qué no se atreven a orar por otros fuera del templo? Y a veces dentro del templo. ¿Acaso se avergüenzan? Hermano, yo les confieso que estas palabras me llegaron al corazón.
Y pues lo único que pude hacer fue decirle, Señor, perdóname por todas esas veces que he dudado de tu poder y que no me he atrevido a ser un embajador tuyo. Cuando he perdido oportunidades, perdóname, Señor. Pero hermano, eso no queda ahí, porque hoy es un nuevo día. Hoy es un día de victoria en Cristo Jesús. Si el Señor permitió que abrieras tus ojos y que respiraras esta mañana, es porque hoy hay una nueva oportunidad para ti y para mí y para todo aquel que nos rodea, para conocer a Dios, para ver cosas grandes en Dios, para acercarnos más a Él. Sus misericordias se renuevan y se renovaron hoy para ti y para mí. Él no te condena. Él dio su vida por nosotros. Y puso su Santo Espíritu en la iglesia, que somos tú y soy yo. Así que solo nos toca creerle a Él. Nos toca concientizarnos de su poder, del poder que nos ha dado en su nombre para vivir como Él vivió. Para vivir una vida sencilla, una vida de fe, una vida que camina en esa fe, que se da por el otro. Simplemente tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que atrevernos a ser radicales para el Señor. Y no importa la edad que usted tenga. No importa aquellos jóvenes que me escuchan, no importa su edad. A lo mejor personas ya más adultas, más ancianas, que dicen, ay, pero ¿cómo yo voy a atreverme a hacer eso? Eso es una locura, yo nunca me atreví a orar por nadie, a lo mejor. Así afuera. Mire, hágalo. Se va a sorprender de lo que Dios va a hacer. Pablo mismo lo dijo en repetidas ocasiones. Él hablaba sobre la locura de la predicación, y cité eso, la locura de la predicación. Hermano, hablarle de Cristo a gente extraña y ofrecerle oración es una bendición y una aventura. Es un reto, es demostrar que somos verdaderos discípulos. Ahí le demostramos a Dios que realmente creemos en su poder. Mantenerse conectados y en constante conversación y conciencia de la persona del Espíritu Santo en nosotros es poderoso. Porque nos capacita para bendecir y para representar al Señor en donde estemos, no importando dónde. Y en esta mañana quiero decirte que Dios no está molesto si no lo has hecho hasta ahora, porque te ama. Pero sí te exhorta a que lo hagas y a que creas en Él. Dios siempre nos ayuda en todo. Y hermanos, la fe en Jesucristo conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento permite que progresemos y que crezcamos espiritualmente de nuevo. Porque a veces nos estancamos, a veces nos quedamos cómodos. Y los pecados que no hemos confesado nos separan de Dios y dañan nuestra relación con Él. Dios aborrece el pecado. Pero cuando admitimos nuestros pecados a Dios, nos arrepentimos, nuestra relación con Él será restaurada. Otro resultado del perdón es que Dios no guarda memoria de nuestros pecados. Así que si Él no guarda memoria de nuestros pecados, ¿por qué usted lo hará? ¿Por qué lo hacemos? No lo haga. Y manténgase firme en esa gracia que ha recibido y en esa libertad de Dios. Porque la sangre de Cristo cubrió nuestras faltas, cubrió nuestros pecados. Y Él escoge olvidarse de ellos. La palabra dice que los tira al fondo del mar. Y hermano y hermana y amigo y amiga que está aquí, que me escucha. Si te has arrepentido, si has buscado el perdón del Señor y aún te sigues sintiendo así, a lo mejor te sigues sintiendo condenado,
A lo mejor no te sientes digno para orar por otro. A lo mejor estás diciéndote, wow, pero es que yo no sé, yo no me siento así. Lo que este muchacho está diciéndome, yo no me siento así, yo me siento mal, yo necesito arreglar más de mí. No me atrevo todavía a acercarme. Pues déjeme decir que el enemigo y sus mentiras se tienen que ir cuando el Señor está. Y la palabra dice, por esa misma razón, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y hoy el camino, la verdad y la vida está aquí desde antes que llegáramos para demostrarnos su amor. Así que yo quisiera hacer un llamado para que pasen al altar. El altar está abierto. Toda persona que está aquí, que se siente así, que ha pasado por alguna situación difícil, o que tiene temor de llegar a los pies de Cristo porque no se siente listo, porque piensa que tiene que arreglar todo antes, que tiene que tener todo planchadito, que tiene que arreglar todo para llegar a Cristo. No. El Señor te está diciendo que Él te recibe con los brazos abiertos, así como tú estás. Que a lo mejor lo conoces hace mucho tiempo, que a lo mejor vienes aquí de domingo en domingo, a lo mejor escuchas su palabra, pero muchas veces te sigues sintiendo indigno y te sientes que no te puedes levantar y que cada vez que tratas de levantarte, la situación vuelve y te aplasta y vuelve y te aplasta. Pues eso se acaba hoy en el nombre de Jesús. Porque he venido aquí para hablarte del amor de aquel que se dio todo completo por nosotros. Lleguen al altar del Señor. Y aprovecho la oportunidad, como siempre también, para si hay alguna persona aquí que quiere recibir sanidad de Dios, sea en el espíritu, sea en su mente, sea en el físico. Esa verdad, esa vida y esa libertad que Dios brinda está aquí hoy. Así que pasen por acá, que el Señor está aquí esperando. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, Señor. Gracias, Señor, por las vidas que pasan. Gracias, Espíritu de Dios. Atrévase. No mire a quién lo está mirando, a quién está a su lado. No mire nada de eso, porque esto es entre tú y Dios. Solo el Señor conoce tu situación. Solo el Señor conoce cuál es tu llanto, cuál es tu oración íntima. Solo Él lo ve. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Llega al altar, llega a la casa de Dios. El Padre está con sus brazos abiertos. Aleluya. Llega a la casa del Señor. Llega aquí. Gracias, Señor. Y le pido a los ancianos, a la pastora, que me ayuden por aquí a orar por estas vidas y adoración. Que nos ayude por aquí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Te alabamos, Jesús. Aquí estoy, Maestro.
aquí estoy, Maestro. Anhelo estoy, anhela estar en donde tú, mi rey estés. Transforma tú mi vida y hazla a tu imagen. Levántame del polvo. Aquí estoy, enséñame a amarte y solo a ti entregarme, Jesús mi Dios amado. Aquí estoy, Maestro. He oído tu llamado y necesito responder. Aquí estoy, Maestro. Mi corazón anhela estar en donde tú, mi Dios, mi Rey estés. Transforma tú mi vida y hazla a tu imagen. Levántame del polvo. Mi Dios amado, aquí estoy. Transforma